con todos y para el bien de todos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este Estado es de todos y es para todos, para los que creen en el socialismo y para los que no creen en el socialismo, para los buenos, para los malos y para los regulares, para nuestros delincuentes. Nosotros tenemos delincuentes también. El Estado cubano también es de ellos. Se responsabiliza con ellos. No metemos la cabeza en el hueco como el avestruz. Son nuestros delincuentes. Es el Estado con todos y para el bien de todos. ¿Dónde dice que para que haya democracia tiene que haber un sistema multipartidista? Eso no está escrito en ningún documento de Naciones Unidas, eso no ha sido acordado. Bueno, el que quiere tener un sistema multipartidista, lo tenga. Pero tener un sistema multipartidista no implica tener democracia, porque democracia es la participación real del pueblo en los asuntos públicos, en la toma de las decisiones. Esa cosa de que democracia tenga que ser existencia de varios partidos, o sea, de varias camarillas organizadas que suplantan la voluntad popular, ese es un invento yanqui. ¿Cuántos partidos existen en Estados Unidos? Dice Michael Moore que en Estados Unidos debieran unirse el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que representan al 20% de la sociedad y es el que gobierna en ese país. El sistema norteamericano es la negación de la democracia, la negación de la participación de la gente en el gobierno. Yo creo que es engañoso a veces ese falso pluralismo, ¿no? Porque cuando tú ves, hay muchos partidos, pero una sola clase ejerciendo todos los poderes. También se habla de la división de poderes, pero todos esos poderes que supuestamente están divididos los tienen las personas que pertenecen a la misma clase. En el caso de Cuba, que haya un solo partido que reúna, que sume a todos los patriotas, no es un invento nuestro, lo inventó José Martí. Lo creó en 1892. Martí planteaba que el Partido Revolucionario Cubano era el pueblo cubano para de alguna forma unida lograr la independencia de Cuba. Y esa unidad que era necesaria para alcanzar la independencia de España a finales del siglo XIX es la misma unidad que es necesaria para enfrentar precisamente la política de Estados Unidos contra Cuba. Entonces, ese partido es el que ha conducido este país hasta aquí, y solo cesará ese partido cuando este pueblo no esté de acuerdo con él. Pero este pueblo ha elegido vivir con ese solo partido y vivir bajo el socialismo. Eso es una realidad. Cuando este pueblo decida que no sea así, lo cambiará. Cada cual tiene derecho a tener su sistema, pero nosotros hay que respetar nuestro derecho a escoger nuestro sistema, que incluye un sistema electoral, que incluye elecciones periódicas, que incluye sufragio universal y directo, que incluye inscripción automática en el registro electoral, que incluye una población con casi 12 grados promedio de escolaridad, que sabe lo que quiere y lo que decide cuando va a las elecciones, que no puede ser manipulado. Los procesos electorales cubanos tienen una asistencia a las urnas superior siempre a un 95%, aunque en Cuba el voto no es obligatorio, muy diferente incluso a los porcientos que se logran en Estados Unidos y otros países. Estados Unidos incluso la media está entre un 50 y un 60%. Un aspecto incluso que ilustra la participación popular es que las elecciones quien custodia las urnas en Cuba son los niños, son los pioneros. Esto es como una demostración precisamente de la limpieza del proceso electoral, que incluso comparado con nuestra historia anterior de la revolución, una gran diferencia, porque era el ejército quien asumía la supuesta custodia de las urnas en Cuba, de los lugares electorales, que es lo que, entre otras razones, posibilitaba que el propio ejército participara en los numerosos fraudes, que fue lo que caracterizaba los procesos electorales antes de la revolución. Y después un momento muy importante, el conteo de los votos es y tiene que ser público, delante de la gente que tiene derecho a participar y se le invita. Y hay que publicar ahí, igual que se publicaron antes los nombres de los electores, hay que publicar los resultados, todos los resultados. O sea, esas elecciones se hacen aquí desde el año 76 de manera estable, no falta. Participa la inmensa mayoría de la población. Eso en el mundo no se conoce. Hay gente que dice, pero ¿cómo va a haber elecciones
si hay un solo partido. Bueno, mire. Si fuera un partido electoral, que fuera el único partido que fuera a las elecciones, sería ridículo hablar de democracia. Es decir, soy yo contra yo mismo. Eso es una ridiculez. Pero el problema es que el Partido Comunista Cubano no va a las elecciones. El Partido Comunista Cubano no participa en el proceso electoral. O sea que el Partido Comunista de Cuba no propone candidatos y no realiza campañas electorales. ¿Cómo se postula la gente aquí? Bueno, pues se reúne el pueblo en una esquina, de una manera muy sencilla. A veces con una mesa rústica, una bandera, el himno. A veces no hay ni fonógrafo para tocarlo, y entonces la gente lo canta. Y entonces se lleva a que se haga la propuesta. Y se para un ciudadano y dice: yo propongo a Chicho Pérez, porque Chicho Pérez es un hombre honrado, es un hombre honesto, es un hombre trabajador, es técnico de laboratorio, es un gran padre, es un hombre muy diligente, muy organizado. Bien. Entonces para otro por allá y dice: yo propongo a Chicha Pérez, que es todo eso, pero además es mujer, es enfermera y va. Y así se proponen unos cuantos. Y después, a mano levantada, a visera descubierta, se aprueba el delegado que va a postularse en las elecciones, que entonces se hacen después por voto directo y secreto. Yo antes jugaba pelota y me propusieron para delegado del Poder Popular, y bueno, primero tiene que tener una voluntad de hacer. Yo estuve de acuerdo en que fuera candidato a delegado popular, me eligieron candidato al Poder Popular. Y posteriormente fui elegido diputado a la Asamblea Nacional, todo eso con voto de la población, es decir, yo no hice ninguna política para que nadie me eligiera. En las asambleas provinciales y en la Asamblea Nacional, las candidaturas las presenta una comisión de candidaturas, en la que están las organizaciones sociales y de masa del país. No es una cúpula, no es que alguien dijo, este va de diputado, no. Sobre la base de una propuesta que le presentaron las organizaciones sociales, después de un proceso de consulta realmente amplio y profundo. Y elegimos entonces, dentro de los diputados, un Consejo de Estado que tiene todas las facultades presidenciales. O sea, las facultades que se le dan normalmente a un presidente, nosotros se las damos a 31 compañeros. Y otra vez, por voto directo y secreto de los integrantes de la Asamblea Nacional, se elige al presidente del Consejo de Estado. Fidel Castro es diputado. Primero, él es elegido como diputado por un distrito de Santiago de Cuba, donde ha sido candidato siempre. Entonces, a ese diputado se le encarga la formación del gobierno, exactamente igual que ocurrió con el diputado Tony Blair cuando asumió el premierato en Inglaterra. Creo que tampoco estoy muy seguro que muchos gobernantes, muchos representantes, muchos parlamentarios, si en sus países aplicaran un sistema electoral como el nuestro, resultaran electos, que se tuvieran que nominar ahí en una circunscripción y después fueran a que lo nominara una asamblea municipal, y que no dependiera de la cantidad de dinero que tuvieran como candidatos para llegar a un parlamento nacional. No estoy muy seguro que resultarían electos. Si su apoyo y la cantidad de votos dependiera que lo eligieran en la circunscripción donde vive y después votaran secreto allí por él sin publicidad, ¿cuántos gobiernos se mantendrían en pie? Es preguntas que hay que hacerse, creo, y cuestionamientos que deben realmente tenerse en cuenta a la hora de juzgar a Cuba. Y yo, diputado, voy a rendir cuenta periódicamente al municipio donde me eligieron los electores. Y el delegado a la Asamblea Provincial tiene que rendir cuenta. Y el delegado municipal tiene que rendir cuenta 2 veces en el año. El ciudadano participa primero en discutir las cosas que el delegado le viene a informar respecto a la política del Estado, en qué se puede trabajar, porque hay que decir que uno va a la Asamblea de Rendición de Cuentas como delegado y uno rinde cuenta de su gestión ante los electores, pero sobre todo uno tiene que llevarle a las personas lo que el Estado es posible realizar